Hola a todos y sean muy bienvenidos a otro programa de J&M por el Mundo. Hoy nos encontramos en un lugar emblemático de la Costa Blanca. Aquí detrás podéis ver el símbolo icónico de este lugar, no solamente de la ciudad, sino de toda la Costa Blanca. No es otro que el Peñón de Ifac. Esto es un lugar que no solo reúne naturaleza, belleza, hermosas playas, también es un lugar cargado de historias apasionantes. Como por ejemplo, la historia del secuestro por parte de los piratas berberiscos de toda la población. Si quieren saber qué pasó con estos prisioneros, sigan con nosotros hasta el final del vídeo y os invitamos a descubrir ¡Calpe! Situado en la comarca de la Marina Alta en la provincia de Alicante, con 12 kilómetros de costa, con una geografía muy variada que ofrece desde extensas playas de arena fina a recónditas calas y su imponente peñón de Ifac, que se alza 332 metros sobre el mar. Todo esto y mucho más hace de Calpe un lugar privilegiado para pasar las vacaciones desde siempre. Bueno amigos, les voy a mostrar algo verdaderamente peculiar de esta costa de Calpe. A muchos les gusta la playa, a muchos les gusta la arena, pero aquí tenéis otra alternativa. Vengan para que la descubran. Bueno, estando en este lugar no puedo evitar pensar lo privilegiado que es este sitio al haber tenido de anfitriones a una cultura, bueno, sin duda el imperio más grande del mundo, el Imperio Romano. El legado que ha dejado aquí a nivel de construcciones, a nivel de infraestructuras en esa época. Es increíble verdaderamente el legado que hay aquí, el tesoro cultural que hay. Y estas piscinas son un ejemplo de ello porque tuvieron la gran idea de conectar al mar, excavar la roca y construir estos estanques para mantener su pescado fresco, que era una manera en la que comían el pescado. Después vamos a descubrir otras, vamos a ir a otro sitio y vamos a ver qué más tenían también, qué más hacían. Los romanos fueron verdaderamente algo muy grandioso e importante para la cultura mediterránea, sin duda. Las excavaciones arqueológicas que todavía se llevan a cabo han descubierto un vicus romano, compuesto por una vivienda donde los restos de mármoles y mosaicos todavía se conservan. La vivienda principal, construida en el siglo II después de Cristo, era muy hermosa y las habitaciones estaban dispuestas en círculo, alrededor de un patio semiabierto. Y contaba con todos los lujos como un estanque y sus propios baños, tal y como se ha descubierto en las excavaciones. Una segunda zona con más casas y un área industrial donde construyeron, por ejemplo, una noria para sacar el agua dulce de los mantos freáticos y al lado los aljibes, que eran las cisternas para almacenarla. Y ahora nos encontramos en la tercera zona del yacimiento arqueológico. En la zona conocida como las Termas de la Montañeta, un conjunto termal donde se conservan balsas de agua y los restos de hornos para calentarlas. Actualmente no se puede acceder a la zona 1 y 2 del yacimiento, ya que se siguen realizando excavaciones, para próximamente abrirlo al público como museo. Bueno, aquí detrás mía hay un molino de viento que era para moler el grano, que data del 1850 por ahí. Y justo debajo, en esta zona del molino, se encuentra la zona 2 del yacimiento arqueológico romano. No deja de resultarme súper curioso que aquí en medio del casco urbano de la ciudad se encuentre esta especie de laguna, que en realidad no es otra cosa que una salina que explotaron los romanos, pero que se cree que vienen desde antes, desde los fenicios. Para los romanos esta laguna fue importante, o esta salina mejor dicho, fue muy importante porque ellos extraían la sal para conservar el pescado. Y aquí quedó pues la salina que se dejó de explotar en el año 1988. Las aves migratorias vienen, sobre todo estos flamencos hermosos que tengo detrás de mí, vienen aquí a, bueno, pues por temporada, encuentran comida y refugio y buena temperatura. Bueno, como les decía, esta laguna o esta salina se encuentra en medio de la gran ciudad. Claro, la laguna estaba primero y todo se fue construyendo alrededor
así planificaron las obras urbanísticas. Y por eso resulta tan curioso que en medio de la ciudad te encuentres, en medio de la algarabía de los coches, de la gente pasando, pues te encuentres este lugar lleno de aves exóticas, venidas de todas partes de Europa. Es increíble, pero esto estaba primero y la ciudad creció alrededor. Bueno, familia, en esta ocasión nos vamos a bañar, pero esta vez lo vamos a hacer diferente, no vamos a ir a ninguna playa. Esta vez hemos elegido un sitio donde sabemos que hay mucha fauna marina. Vamos a intentar con esta cámara grabar algunas imágenes de lo que vive ahí debajo de las aguas. Así que vamos al lío y ya os mostraremos a ver qué pasa. La localidad de Calpe se encuentra rodeada por el mar por todas partes. Y de la mar no solo venían los pescados. Cuando pensamos en piratas nos viene a la cabeza la bandera con las calaveras, el ron, las patas de palo, el Caribe, pero en el Mediterráneo también hubo piratas y corsarios. Esos piratas y corsarios, aquí en el Mediterráneo, se dedicaban a asaltar a otras embarcaciones. Se solían esconder en todas estas calitas que hay en esta costa y los cogían desprevenidos y los atacaban en alta mar para robarles y para coger prisioneros. Pero también se dedicaban a asaltar en la costa. Entraban a las costas y secuestraban a las personas para después pedir unos costosos rescates. Los que no eran rescatados se quedaban como esclavos, que los vendían en los mercados de esclavos. Y cuanto más blanquitas o más exóticas para ellos fueran las mujeres, mayor valor tenían. Seguramente la historia más apasionante sobre este tema que tuvo lugar ocurrió aquí en Calpe. En el siglo XVII, los piratas turco-bereberes desembarcaron por la noche de sorpresa y secuestraron a toda la población que vivía alrededor del peñón. Solamente se salvaron aquellos que estaban en el campo. Aquel rescate duró muchos años y costó muchísimo dinero. Y de ahí viene uno de los dichos más populares de esta localidad. Si queréis saber más sobre esta historia, os recomiendo el libro del historiador Abel Soler, Cal, Geografía, Historia y Patrimonio. Bueno, después de la subida por la calle principal de Calpe, que es la avenida Gabriel Miró, ya hemos llegado al inicio del casco histórico. Al Calpe actual le costó mucho nacer. Después de 2 intentos fallidos de fundar un asentamiento, uno en el Castellet, donde apenas queda ningún resto, y el otro en la Pobla de Ifac, que también fue destruido, se fundó definitivamente en el siglo XV y se levantó una muralla para defenderla de los ataques musulmanes y de los piratas. Bueno, aquí hemos llegado a la entrada al casco histórico, que es la Forat de la Mar, y es una brecha que hay en la muralla. Vamos.
dato curioso, aquí venían todos los marineros por la mañana para mirar, se ponían ahí para mirar el mar. Actualmente no se ve por los edificios, pero desde esa puerta antiguamente se veía el mar. Podían ver las condiciones marítimas y así decidían si se echaban a la mar o no. Y ahora vamos a ir a buscar esta calle, papi, ¿vale? Vamos. Pues por allá. Una vez atravesado el Forat de la Mar, que es una brecha para atravesar la muralla, ya estamos en el casco histórico, que es muy bonito. Calpe es mucho más que sol y playa. Vamos a ver su precioso casco histórico. La verdad que estamos verdaderamente encantados. Pasar del mar aquí al casco viejo ha sido como viajar en el tiempo. Es un lugar entrañable, es un lugar riquísimo, un lugar lindo, un lugar acogedor, un lugar donde estoy seguro que cualquiera de vosotros que vengáis os la vaya a pasar increíble, como nosotros. Hemos aprovechado la ocasión para entrar a esta iglesia, una iglesia bastante peculiar, como pueden ver. No es la iglesia a la que estamos acostumbrados a ver aquí en España, esa iglesia antigua, gótica y tal. Es una iglesia bastante peculiar. Bueno, podéis notar la diferencia de lo que es estar en este salón, que es completamente algo más moderno. Y ahora vamos a pasar a la capilla de la comunión y van a ver que ya es una iglesia, creo que gótica, por lo que he podido ver. En cualquier caso vamos a entrar y vosotros mismos os voy a hacer la idea de cuál diferencia hay entre una y otra. Creo que esta es la que estuvo de siempre, así que vamos a verla. La iglesia antigua se levanta a principios del siglo XV, sobre una antigua capilla del siglo XIII. Es de estilo gótico mudéjar, de los pocos ejemplos que se conservan en la Comunidad Valenciana. Se conserva también un retablo pintado al temple del siglo XV. Calpe siempre ha vivido de la pesca, desde los tiempos remotos, como hemos visto antes, desde la época romana y posiblemente desde antes. Y bueno, remontándonos a la época romana, os voy a contar ahora una cosa muy interesante. Había una delicatessen en el Imperio Romano que se llamaba garum, que era las tripas de los pescados que se ponían en sal y se dejaban podrir al sol. Y eso era una salsa muy codiciada, una auténtica delicatessen en la época del Imperio Romano. Entonces aquí, en Calpe, tenían pescado, tenían sal y seguramente hacían el garum. En unas excavaciones en Pompeya, en unas ánforas, han encontrado restos de garum y lo han analizado y más o menos pues, han podido determinar de qué estaba compuesto. Y bueno, ya que estamos en un municipio de pescadores, pues vamos a comer pescado aquí. El plato típico de Calpe se llama la llauna.
de pescado, no sé cómo se dice, la llauna de pez o de pescado, que es una olla donde se mezcla lo mejor de la tierra y lo mejor del mar, con patatas, tomate, toda una cazuela. Pero bueno, es un plato bastante consistente y hay mucho calor, así que nosotros vamos a probar otras cosas. Y bueno, hemos pedido una tosta de sardina ahumada, la voy a probar, vamos a ver cómo está esto. Excelente. También hemos pedido estos chopitos. Los chopitos, para quien no los conozca, seguramente no lo conoceréis muchísimo los que no sois de España. Pero el chopito es calamares fritos, o sea, empanados y fritos. Lleva su limoncito, que aquí se lo voy a echar. Y bueno, esto es justo de la tierra, del mar, pero de esta tierra. Y bueno, no podemos irnos de este lugar sin probar este manjar. Calpe, a diferencia de otros lugares, no es el único, pero a diferencia de otros lugares, fue una región que siempre vivió del mar. Aquí todo lo que es producto del mar es ley y orden. Así que, señores, vamos a disfrutar de este manjar y salud por todos vosotros. No. Lo máximo. Nos vamos de Calpe con sentimientos encontrados, que nos dejan sus contrastes, donde se mezclan lo viejo y lo nuevo, los extranjeros que van ganando terreno a los locales, construcciones nuevas que se come la naturaleza, mientras que los antiguos vestigios de otras épocas continúan enterrados. Y mientras, imponente, en silencio, el Peñón es testigo de todo.